por el mundo. Pero Enoc tenía un notable historial de consistencia en su caminar con Dios. Tenía comunión con Dios. Santiago 4, versículo 8 dice: «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». La vida de Enoc es un ejemplo para todos nosotros. Más allá del libro de Génesis, otros 2 libros en la Biblia registraron testimonios fantásticos sobre Enoc: Hebreos y Judas. Hebreos 11, versículos 5 y 6 dicen: «Por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue jalado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan». Enoc buscó a Dios diligentemente y caminó con él. Todos nosotros tenemos fe. Enoc no tenía ninguna ventaja especial sobre nosotros. Vivía en una generación pecaminosa, en un mundo malvado donde Dios era visto como... Tres hombres en la Biblia que nunca murieron: Enoc. Enoc caminó con Dios después de engendrar a Matusalén durante 300 años y no tuvo hijos ni hijas. Todos los días de Enoc fueron 365 años. Enoc caminó con Dios y ya no estaba, porque Dios lo llevó según la genealogía. Enoc fue de la 7ª generación. Fue el padre de Matusalén, el hombre más anciano que jamás haya vivido en la Biblia, en medio de una generación pecaminosa y malévola. Enoc caminó con Dios. En el capítulo 3 de Génesis, vemos la historia de la caída de la humanidad, el resultado del primer pecado humano voluntario y todas las consecuencias que vienen con ese pecado. En el capítulo 4 de Génesis, obtenemos la historia temible de Caín y Abel y presenciamos el primer asesinato registrado en la historia humana. Este asesinato no fue entre 2 desconocidos, fue entre 2 hermanos. 4 veces en el capítulo 4 de Génesis, la Biblia se refiere directamente a la relación de Caín y Abel como hermanos. En el capítulo 6 de Génesis, vemos la maldad del mundo. Génesis 6, versículo 5 dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de él los era de continuo solo el mal». Sin embargo, en el capítulo 5, se nos presenta a un hombre llamado Enoc, quien caminó con Dios cuando el mundo estaba en su estado más malévolo, y todos los pensamientos de la humanidad eran continuamente malvados. Enoc tenía el testimonio de que agradaba a Dios y mostraba una tenaz consistencia. No muchos creyentes son consistentes en la fe cristiana. Algunos apenas pueden caminar con Dios durante un mes sin ser tentados por el mundo. Pero Enoc tenía un notable historial de consistencia en su caminar con Dios. Tenía comunión con Dios. Santiago 4, versículo 8 dice: «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». La vida de Enoc es un ejemplo para todos nosotros. Más allá del libro de Génesis, otros 2 libros en la Biblia registraron testimonios fantásticos sobre Enoc: Hebreos y Judas. Hebreos 11, versículos 5 y 6 dicen: «Por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue jalado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan». Enoc buscó a Dios diligentemente y caminó con él. Todos nosotros tenemos fe. Enoc no tenía ninguna ventaja especial sobre nosotros. Vivía en una generación pecaminosa, en un mundo malvado donde Dios era visto como indeseable. Sin embargo, eligió buscar y caminar con Dios, y tú también puedes hacerlo. Fuimos creados para caminar con Dios. Enoc caminó con Dios y ya no estaba, porque Dios se lo llevó. La forma en que está escrito en Génesis 5 da la impresión de que su caminar con Dios continuó para que todos los creyentes sepan que caminar y tener comunión con Dios en esta vida no es todo.
Pero tener comunión con Dios en esta vida y en la próxima es lo que debemos esperar. En Hebreos se dice que Él no vio la muerte. Dios lo llevó directamente al cielo. Dios tomó a un hombre que le agradaba, un hombre que caminaba con Él, un hombre piadoso, no murió. Dios lo llevó. A veces me pregunto sobre la familia de Enoc mientras miraban hacia la distancia con asombro y admiración por donde fue Enoc. Enoc es un hombre que nunca murió. La muerte no lo tomó, sino que el Señor mismo lo tomó. ¡Qué privilegio! Elías. Elías fue un profeta de Dios como ningún otro. Su nombre significa Jehová es mi Dios o el Señor es mi Dios. Era un tisbita, como vemos en 1 Reyes 17, versículo 1. Surgió durante una temporada turbulenta en la historia de Israel cuando la nación se apartó del Señor para adorar a Baal. Fue el momento en que Acab, el rey de Israel, formó una alianza con Sidón al casarse con su princesa Jezabel. La misión de Elías era restaurar a los israelitas al único Dios verdadero, y cumplió esa misión antes de ser llevado al cielo. Moisés representa la ley, y Elías representa a los profetas. ¿Y qué profeta fue Elías? Elías desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, el concurso que Elías utilizó para demostrar que Jehová es Dios. La historia de Elías es inspiradora porque se mantuvo públicamente por el Dios de Israel como un hombre solo, aunque estaba en menor número que sus oponentes terrenales. En 1 Reyes 18, versículos 21 y 22 se afirma: «Y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». Y el pueblo no le respondió nada. Entonces Elías dijo al pueblo: «Yo solo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres». Desafió a los profetas de Baal y los llevó al monte Carmelo. Elías propuso una prueba entre Dios y Baal frente a 450 hombres que lo odiaban. Elías se levantó y proclamó a estos adoradores de Baal: «Invocad el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios». Así que los profetas de Baal oraron y oraron por fuego de su Dios, pero no hubo ninguno. Luego Elías preparó su altar, oró, y el resultado fue que Jehová respondió con fuego. 1 Reyes 18, versículos 38 al 40, describen el resultado. Entonces cayó el fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Y Elías les dijo: «Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos». Y los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Elías fue un profeta como ningún otro. Hizo que la lluvia cesara durante 3 años y medio, como se registra en 1 Reyes 17, versículo 1. Fue alimentado por cuervos. Imagina a un cuervo alimentando a un ser humano. Elías resucitó a los muertos en 1 Reyes 17. Hizo que lloviera desde el cielo y puso fin a la sequía en 1 Reyes 18. Pronunció juicio sobre Jezabel, la malvada reina. Hizo descender fuego que consumió al primer capitán y a todos sus hombres, y luego al segundo capitán y sus hombres en 2 Reyes 1. Dividió las aguas de un río para poder cruzar en tierra seca en 2 Reyes 2, versículo 8. Santiago 5, versículo 17, dice: «Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses». La vida de Elías estuvo llena de turbulencias. La Biblia lo describe como un hombre con una naturaleza como la nuestra. A veces era audaz y decidido, y en otras ocasiones temeroso e indeciso. Esto debería animarnos porque muestra que Dios utiliza a personas comunes y corrientes. A pesar de todos los milagros que Elías realizó, aún se le describe como un hombre con una naturaleza como la nuestra. Dios responde a las oraciones de personas comunes y corrientes. No necesitamos ser especialmente espirituales para que Dios responda a nuestras oraciones.
Elías tenía todas las debilidades que tenemos. El día en que Dios llevó a Elías de la tierra, Eliseo lo siguió y recibió una porción doble de su unción. 2 Reyes 2, versículo 11, describe la extraordinaria partida de Elías de la tierra. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y Elías subió en un torbellino al cielo. A diferencia de Enoc, la transición de Elías al cielo fue presenciada por Eliseo. No experimentó la muerte. En cambio, fue llevado a la gloria sin pasar por la muerte, ascendiendo en carros de fuego. El tercer individuo que nunca experimentó una muerte convencional es el Señor Jesucristo. A diferencia de Enoc y Elías, Jesús tuvo victoria sobre la muerte. David profetizó en el Salmo 16, versículo 10, que Jesús no experimentaría la descomposición de la carne humana después de la muerte, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Todo sobre la vida de Jesús fue profetizado y Él vino a cumplir estas profecías. La misión final de Jesús en la tierra fue reconciliar a la humanidad con Dios mediante el derramamiento de su sangre. El pecado que causó enemistad entre Dios y el hombre fue lo que Jesús vino a purgar. El ángel Gabriel lo confirmó en Mateo 1, versículo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A diferencia de Enoc y Elías, Jesús murió. No desmayó, murió la muerte de todas las muertes. Jesús no fue asesinado. Nadie puede matar a Dios. Él dio voluntariamente su vida cuando llegó el momento de ofrecer su vida como sacrificio por el pecado. Aceptó la muerte mientras oraba en el jardín de Getsemaní. Jesús se rindió a la voluntad de Dios para demostrar la muerte. Jesús murió y resucitó al tercer día. Muchos fueron resucitados de entre los muertos en la Biblia. El hijo de la viuda en Sarepta, la hija de Jairo, Lázaro, Eutico. Pero todos estos individuos eventualmente murieron de nuevo. Ser resucitado de entre los muertos es una victoria temporal sobre la muerte. Sin embargo, ser resucitado de entre los muertos como lo hizo Jesús es una victoria permanente sobre la muerte. Apocalipsis 1, versículos 17 y 18 hablan de este triunfo eterno. No temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive y estuve muerto, y he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Jesucristo es el viviente del cual fluye toda vida. Declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de la vida, yo soy el agua viva, yo soy el agua de vida. Vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, nunca morirá. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Las narrativas de Enoc, Elías y Jesucristo son más que simples historias antiguas. Son poderosos testimonios de fe, milagros y promesas divinas cumplidas. Enoc y Elías, en sus excepcionales jornadas terrenales, demostraron una comunión íntima y constante con Dios, subrayando la posibilidad de una relación profunda entre el Creador y sus criaturas. Fueron llevados al cielo sin experimentar la muerte, marcando sus nombres como símbolos de fe y esperanza. Sin embargo, la historia de Jesucristo trasciende todo, ofreciendo no solo un ejemplo de vida santa, sino también la promesa de